Bueno, gracias por haber apartado el tiempo y haber hecho todo el esfuerzo para que el día de hoy a las 5 de la tarde pudiese compartir con nosotros este live tan importante. Bueno, el día de hoy el tema es la inmediación procesal telemática. Voy a realizar una breve lectura de quien nos acompaña, o sea, el resumen curricular de quien nos acompaña, para que tengan, digamos, información o datos suficientes para conocer, por supuesto, que quien nos acompaña es una autoridad que nos puede dar cuenta del contenido del cual hablaremos el día de hoy. Estamos con la presencia del doctor Gustavo Adolfo Amoni Reverón. Es abogado, mención summa cum laude, especialista cum laude en Derecho Administrativo, es profesor universitario tanto en Venezuela como en México, con más de 40 publicaciones sobre derecho informático en revistas arbitradas, capítulos de libros y memorias de congresos en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Uruguay y Venezuela. Sus redes sociales en general, no sé, disculpen porque lo tengo que volver a invitar ya que se salió. Esperemos ver que nos pueda aceptar nuevamente la invitación, ¿ok? Aquí están comentando en el chat que buenas tardes, excelente tema del día de hoy. Qué bueno que es del agrado de quienes están incorporándose. Esperemos que nuevamente esté en pantalla el doctor Amoni. Y ustedes, por favor, los que están conectados, puedan informarme si escucharon el resumen curricular del cual hice lectura recientemente, para así no volver a repetirlo, ya que tenemos nuevamente en pantalla al doctor. Aquí dicen, creo que el doctor tiene problemas de conexión. Si me pueden escribir en el chat. Por favor, coméntenme en pantalla. No logro escuchar a Isabel. Si pueden escribir por el chat, si están escuchando, yo se los agradecería mucho. Nos está diciendo que no se le ve ni se le escucha, doctor. Y otra persona nos dice, la imagen se ve distorsionada y no se oye. Lo importante es ver si al doctor, que básicamente quien va a poner, lo están oyendo. Bueno, la doctora Alicia nos dice que está oyendo perfecto. Se acaba de desincorporar. Gracias por quienes están en el chat dándonos cuenta de cómo se le oye o no se le oye. ¿Me escuchan? Escuché Isabel, no sé si, y hasta allí nos dicen que ahora lo vemos intermitente. Ok, me comunican que a mí se me están oyendo perfectamente y al doctor... A ver, ¿qué tal me escuchan? Ahora que apagó la videocámara, ¿lo están oyendo? Vamos a ver, ya estoy transmitiendo con los móviles. Antes estaba desde el Wi-Fi, debe ser que tiene algún problema. Con los datos móviles entiendo que me escuchan mejor. Por favor, participen allí si están oyendo al doctor, que cambió de Wi-Fi a los datos móviles, para ver si podemos iniciar el contenido del live del día de hoy. Porque sí, las personas que están conectadas, si pueden escribir en el chat, en los comentarios, si me están escuchando. Ahora sí dice Belkis JMP, muchísimas gracias. Por favor, indíquenme si el de la lectura que hice del resumen curricular del doctor lo oyeron en su totalidad, para si no darle lugar y la bienvenida plena para que el doctor pueda iniciar el desarrollo del contenido del día de hoy. Ok, nos están diciendo buenas tardes, gracias a Dios se ve y se oye perfecto por acá. Nos está diciendo otra persona que sí, que ya oyen y ven. Y por favor, díganme si es necesario que haga lectura nuevamente al resumen curricular del doctor. Perfecto, sí. Ya me dijeron que sí. Ajá. Bueno, entonces, ya que tienen pleno conocimiento de quién nos acompaña el día de hoy,
vamos a darle lugar y por supuesto la bienvenida, darle el derecho de palabra de tal manera de que desarrolle el contenido, entendiendo de que no solamente una persona que viene siendo preparada a nivel de derecho informático y las nuevas tecnologías y la aplicación que propició de forma forzada la pandemia en todos los tribunales, no solamente en el caso de Venezuela, sino en el resto del mundo, en el cual hemos tenido que tener unas adaptaciones propias para que las pruebas puedan ser incorporadas en los distintos procesos de la mejor manera, de tal manera de garantizar las garantías procesales y las garantías del derecho a la defensa a las partes. Evidentemente el doctor en esa materia no solamente ha sido conferencista tal como les leí, sino que ha realizado investigaciones, incluso en este momento está desarrollando una de ellas, y él dará cuenta, por supuesto, a detalle de una temática tan interesante como la que tenemos el día de hoy. Bueno, bienvenido una vez más, doctor, es todo suyo el live. Muchísimas gracias, Isabel, una vez más por la invitación. Esto es parte de lo que vamos a hablar, esto que estamos viviendo. Justamente la inmediación procesal, ya nos vamos a referir a ella, qué es, qué significa, qué entiendo por ella, porque lo importante es que todos manejemos un mismo lenguaje, porque cada quien pudo haber estudiado a un autor distinto, pudo haber aprendido algo en la universidad, pudo haber aprendido algo en el posgrado. Entonces lo importante aquí es saber a qué me estoy refiriendo yo, ¿no? Para que ustedes en sus casas piensen, no, pero es que él de lo que está hablando es lo que yo aprendí con el nombre de libro, y lo que él está hablando es lo que yo aprendí con el nombre de agua. No es inmediación, porque para mí la inmediación tiene 4 patas y ladra. Ok, o sea, ya sabemos que son fenómenos diferentes. Y les comentaba que esto que está ocurriendo, que ocurrió en estos primeros minutos de este live, es parte de la inmediación procesal telemática. En este caso no es procesal, pero sí es parte de la inmediación telemática. Cuando la señal de internet, la calidad de la imagen, la calidad del sonido, son factores indispensables para poder interactuar a distancia, estamos hablando de elementos que se relacionan con la inmediación procesal, es decir, con la relación que puede tener quien va a juzgar, el juez o la jueza, con las personas que participan en un proceso. Y concretamente se predica de la relación del juez con las pruebas que va a valorar. Estamos hablando de los órganos de prueba. En concreto, la inmediación procesal es una norma, entendiendo, o este principio de inmediación procesal es una norma como todo principio y toda regla, de acuerdo con la tesis de Robert Alexis, para quien reglas y principios son normas jurídicas, pero las reglas se cumplen o se incumplen, mientras que los principios son previsiones, aunque él utiliza la expresión de mandatos o, como se ha llamado, imperativos. Estas previsiones, prefiero llamarlas pues con Santiago Nino, utilizando la tesis de Santiago Nino, según la cual las normas no mandan, no son imperativos, no imponen, no son órdenes que nadie da, sino que son previsiones, es decir, se considera que ciertas actuaciones pueden suceder en el futuro y de esas situaciones que puedan suceder se despliegan consecuencias jurídicas. Entonces, lo primero que vamos a aclarar es decir, ¿a qué me estoy refiriendo yo cuando hablo? No quiere decir que yo tenga la razón, sino simplemente para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando cuando utilizo cada una de estas palabras, cada uno de estos conceptos, cuál es la definición que tengo de ellas y poder hablar el mismo lenguaje. Entonces, el principio de inmediación procesal es, en primer lugar, un principio, siguiendo la tesis de Robert Alexis, son previsiones que establecen, que regulan conductas en mayor o menor medida, a diferencia de las reglas que o la cumpliste o la incumpliste. Los principios no, los principios puedes en cierto grado cumplirlos, en cierto grado, en mayor o en menor grado cumplirlos.
pero no es blanco o negro, sino que hay matices, hay distintas posibilidades de cumplirla. De forma que la inmediación no, como es un principio y no una regla, no tiene una definición con unas características únicas. Sí tiene un núcleo según el cual, cuando ya desaparecen esos elementos mínimos, bueno, no pudiéramos hablar de inmediación. Entonces ya vamos a explicar un poco esto. Entonces, lo primero es que es un principio, y en consecuencia, siguiendo Robert Alexis, es una norma que se cumple en mayor o menor medida. ¿Qué significa entonces la inmediación? Es la relación que existe entre el juez o esta norma que prevé que el juez o el órgano colegiado, el órgano jurisdiccional colegiado, el tribunal colegiado, los jueces de mérito, los que van a dictar la sentencia de fondo, deben vincularse directamente con los órganos de prueba. También se dice que pudiera plantearse una relación con las partes, con la conducta de las partes, con lo que exponen las partes en el proceso, específicamente en las audiencias. Pero el sentido más estricto es la vinculación de quien va a decidir con los órganos de prueba, con las personas cuyas declaraciones pueden constituir elementos que el juez tiene que desarrollar. Y finalmente, procesal, bueno, porque la inmediación no es un concepto técnico exclusivo del derecho, puede haber inmediación fuera de una relación procesal, y por eso me refiero al principio de inmediación procesal, como esa norma que prevé que en una relación procesal, que en un proceso jurisdiccional, el juez esté en vinculación directa con los órganos de prueba, es con las personas que tengan que aportar algo, que manifestar algún tipo de declaración, y que sea de interés para la decisión de la situación que se presenta ante el órgano jurisdiccional. La inmediación procesal, entonces, tiene al menos 3 características. Una de ellas sería la proximidad, para que el juez pueda conocer qué dice una persona, tiene que estar cerca de ella para poder verla y escucharla. Eso era así cuando no existían las tecnologías de información y comunicación. Hoy día, Isabel está en Barquisimeto, ¿cierto? Tal cual. Sí. Yo estoy en Caracas y nos estamos viendo y estamos hablando. Un segundo elemento es que no haya una relación mediata, sino inmediata. Es decir, no es que yo emito una declaración, la escucha, por ejemplo, Luzor 4, quien se acaba de unir, y Luzor 4 le transmite a Isabel: Gustavo acaba de decir esto. Isabel le responde a Luzor 4: ah, bueno, dile esto otro. Y yo le digo: ah, bueno, dile a Isabel. Es decir, tiene que ser directa. Y aquí volvemos al punto. Yo no le estoy, Isabel no está escuchando mi voz sin mediación de aparatos telemáticos. Ni me está viendo sin que medien tecnologías de información de comunicación. Ella me está oyendo a través de los altoparlantes o las bocinas, o como decimos en Venezuela, las cornetas de su equipo telefónico, su teléfono inteligente, de su computadora, su laptop, desde donde sea que me esté percibiendo, y me está viendo a través de una pantalla. Sin embargo, me puede escuchar, entiendo yo, ya me aclarará si es así o no, con la misma claridad como que si yo estuviera sentado allí en su oficina. Y me está viendo, no lo sé si es así, con la misma claridad o muy similar a como si yo estuviera sentado en su oficina. Yo aquí ahora que estoy transmitiendo con los datos móviles y ya no con el Wi-Fi, puedo ver y escuchar a Isabel con bastante claridad. Claro que la percepción no es total, es solamente de las partes del cuerpo que la cámara permita, ¿no? Que la cámara me permita. Se ha planteado, por ejemplo, entre quienes consideramos que la inmediación tiene que ver con la percepción del lenguaje no verbal, puesto que los seres humanos decidimos no solamente con base en la razón completa y únicamente, sino que siempre hay un elemento emocional, esto que llamamos humano, en las decisiones.
¿Qué puede influir? Esto, cuando se lleva al ámbito jurisdiccional, es delicado, puesto que la decisión tiene que ser racionalmente fundamentada, no se puede fundamentar en los sentimientos, en lo que una persona quisiera, en creencias religiosas, en convencionalismos sociales, sino exclusivamente en los argumentos de derecho que puedan presentar las partes y que el tribunal, específicamente el juez, como conocedor del derecho, pueda tomar. En este punto concreto surgen entonces voces muy autorizadas como la de Jordi Nieva Fenol, para quien la inmediación no tiene absolutamente nada que ver con la valoración del lenguaje no verbal. Dice, un juez que pretenda basar una decisión en microexpresiones, en el tono de la voz, en si la persona estaba viendo hacia la izquierda y hacia arriba, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, que si estaba tembloroso, si se estaba abrazando, si estaba pues nervioso, dice que no es una decisión jurídicamente correcta, no recuerdo exactamente la expresión que era la que se me viene en este momento, porque el juez, para lo único que sirve la inmediación, eso es parte de las preguntas que tengo en la encuesta y que ahora un rato voy a compartir con ustedes cómo van los resultados, es simplemente para poder preguntar y repreguntar, dice Jordi Nieva Fenol. Y allí se acaba la inmediación. Nada de microgestos, nada de expresiones, nada de emociones, nada de sentimientos. Lo que la persona declare y lo que el juez pregunte y obtenga como respuesta es para lo que sirve la inmediación. Nada más. Dice que es únicamente para la posibilidad de preguntar y de repreguntar. Entonces, en el ámbito de la inmediación, se ha planteado, uno, la inmediación procesal, es decir, esta que tenemos en la valoración de las pruebas y de las conductas de las partes en el proceso, específicamente en la audiencia, está informada por, uno, el lenguaje no verbal, gestos, expresiones, el tono de voz, y dos, por la posibilidad que tiene el juez de preguntar y repreguntar para aclarar dudas que tenga en ese momento. En otros casos, se plantea, por ejemplo, Jordi Nieva Fenol así lo establece, olvidémonos del tema de los microgestos, las microexpresiones, el lenguaje no verbal, y concentrémonos únicamente en el tercer elemento de la inmediación, que además de la proximidad, además de la falta de intermediarios, sería la bilateralidad. Esa posibilidad que tienen las personas de hablar, pero que también el juez tiene de hacer, de preguntar, de interrumpir, de establecer orden. Entonces tenemos, en resumen, dos posibilidades de entender el principio de inmediación en el ámbito de los procesos jurisdiccionales. Uno, única, o al menos, digamos, tres opciones. Uno, únicamente como la posibilidad de valorar los gestos, las microexpresiones, es decir, el lenguaje no verbal, por parte del juez para tomar una decisión. Dos, olvidémonos de esto, únicamente la posibilidad del juez de preguntar y de repreguntar, lo cual pareciera entonces que pudiera hacerse de forma escrita. Yo le envío unas preguntas, tú me las respondes, te envío otras preguntas, tú me las respondes, sin que nunca tengamos que vernos. Y tres, una combinación de ambas, que la inmediación sería la posibilidad de observar los gestos, es decir, el lenguaje no verbal, pero también la posibilidad que tiene el juez de preguntar y de repreguntar a las personas que estén interviniendo. Perfecto. Y desde el punto de vista, más allá de la encuesta que está llevando a cabo, la experiencia a nivel de derecho comparado, ¿cómo lo han visto? O sea, me imagino que desde el punto de vista de la mixtura, o por el contrario, ¿hay alguna tendencia hacia alguna de esas otras opciones? Ok, voy a leer, por ejemplo, tengo aquí la encuesta, pues acabo de abrir. Hasta ahora han respondido 215 personas, casi todas de Venezuela, pero también aquí hay personas, déjame decirte rápidamente, de Honduras,
Paraguay, México, Estados Unidos, veamos, Ecuador, Portugal, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Argentina, bueno, y del interior del país tenemos Barinas, Mérida, obviamente también desde Caracas, desde Barquisimeto, Guanare, desde Chile, Perú, en otros países, ¿no? Esos son, digamos, las personas que han respondido. De esas 215 personas que han respondido hasta el día de hoy, el 61%, 60.9%, es decir, 131 personas, han participado en una audiencia procesal telemática. El 39% de quienes contestó la encuesta nunca ha participado en una audiencia procesal telemática, sino que está planteando, entonces está hablando desde la teoría. La segunda pregunta es, le hago yo, si usted respondió que sí, que ha participado en una audiencia procesal telemática, ¿cómo participó? ¿En qué condición? ¿Cómo lo hizo? Las opciones son juez, secretario, alguacil, fiscal, defensor u otro. El 73%, es decir, 97 personas, lo hicieron, participaron en una audiencia procesal telemática como jueces. Es decir, tenemos casi 100 personas, casi 100 jueces de Venezuela, de distintos países iberoamericanos, que han presenciado una audiencia procesal telemática. De estos jueces, el 73% participó como jueces de primera instancia, el 27% de segunda instancia y el 2% como jueces de casación, ¿no? Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los exmagistrados que respondieron la encuesta. Entonces, digamos, vamos con la teoría. Quienes no han participado, yo les pregunté, si usted respondió que nunca ha participado en una audiencia procesal telemática, teóricamente considera que el principio de inmediación procesal se cumple cuando la relación es telemática. Bueno, el 76% dijo que sí, que considera que sí es posible que se realice el principio de inmediación. Entonces ahí le pregunto yo, ¿por qué usted considera que sí? Voy a leer tres respuestas. Uno, la inmediación implica que la prueba se practique ante el juez que deberá valorarla, y eso se cumple a través de la vía telemática, siempre y cuando la transmisión por la vía telemática sea simultánea entre los participantes a través de un medio audiovisual que garantice la transmisión nítida en audio y video. Esa fue la primera respuesta. Vamos a bajar un poco para buscar alguna otra respuesta. Bueno, tengo otra tan sencilla como sí se cumple. ¿Por qué? Porque sí, no dio mayor explicación. Y veamos una última explicación. El dispositivo electrónico le permite sustituir la inmediación presencial, oyes y miras a la persona que está deponiendo, observas su gestualidad, que es lo más importante. Debe eso sí garantizarse la buena resolución y la calidad de la transmisión. Si es prueba anticipada o ordinaria, debe estar bajo la rigurosidad de un proceso presencial, identificarse y cumplir con el control y contradicción de la prueba. Son por lo menos 3 de las respuestas que he recibido. Luego, ya primero pregunto qué es la inmediación y luego sí doy opciones. ¿Usted cree que la inmediación procesal se refiere, opción 1, a la posibilidad de observar directamente el lenguaje no verbal y de escuchar en la forma en la que se expresa quien interviene, el tono, la velocidad, el volumen y el timbre? El 21.8%, es decir, 44 personas consideraron que sí, que eso es la inmediación. Opción B, ¿será la inmediación la posibilidad? Bueno, una interrupción y creo que ya está retomando, sí. Adelante. Ok, bien. Es que estoy con los datos móviles y no puedo bloquear entonces los mensajes que llegan, pero bueno, ya vamos, si interrumpe, yo lo vuelvo a plantear.
Bueno, la segunda opción es si es la posibilidad de preguntar y repreguntar. Es la tesis que sostiene el doctor Nia Fenol. 8 personas dijeron que es esto, ¿no? El 4% dice que es esto, únicamente. Y luego el 60%, perdón, el 56.9%, 115 personas, dijeron que se refiere a las dos anteriores. Es decir, la posibilidad de observar la mixtura, el lenguaje no verbal, pero también a la posibilidad de preguntar y repreguntar. Vamos a ver. Un 17% indicó que se refiere a otros aspectos. Por ejemplo, voy a leer 2 respuestas. Cuando pregunté si usted dice que es otra cosa, ¿a qué se refiere? Bueno, una persona indicó a que la prueba se practique ante el mismo, digamos, dice, a que la prueba se, a que la prueba se practique frente al mismo, ahí queda y no hay continuidad. Ok, ahora vamos a ver. ¿Sí me escuchan? Sí, en este momento yo lo estoy viendo, sí. Okay. Una persona se respondió a que la prueba se practique ante el mismo juez que la valora. Bueno, que pudiera entonces referirse, sí, disculpen, pudiera entonces referirse a las opciones que habíamos dado al principio, la posibilidad de ver el lenguaje no verbal y de preguntar y repreguntar, ¿no? Pues dice aquí específicamente que se practique ante el mismo juez. No dice para que el juez valore gestos ni para que el juez pueda preguntar. Simplemente dice la inmediación es que se practique ante él. Entonces, si esto fuera, digamos, así exclusivamente, pareciera que el juez no va a tomar ningún elemento del órgano de prueba que esté declarando ante él, o sea, que da lo mismo que fuera de forma escrita el proceso, de forma oral, ni va a tener la posibilidad de preguntar absolutamente nada. Digamos, si somos estrictamente, si interpretamos esto literalmente, y como escogió otra, es decir, que no optó por ninguna de las anteriores. Otra persona dice, la inmediación lo que se refiere es a debatir los hechos y el derecho. No da pues mayor explicación. Y una tercera, y al final, consiste básicamente en la relación directa que se entabla entre el juez, los sujetos procesales y los medios probatorios. Bueno, tampoco, digamos, explica cuál es esa relación y si esa relación tiene que ver con el lenguaje no verbal y con la posibilidad de preguntar y repreguntar, que fueron 2 opciones que se plantearon arriba y dijo que otra. O sea, pareciera que no es ninguna de ellas, sino una relación, pero tampoco. Aquí tenemos nuevamente al doctor. Doctor, adelante para que continúe. Esperemos que ya no haya ningún tipo de interrupción. Sí, bueno, esto es parte de lo que se vive en un proceso jurisdiccional telemático. Son las mismas tecnologías que se utilizan y muchas veces, no sé si muchas veces, pero no son pocas al menos las veces, en las que hay que trasladarse o tal vez moverse un poco de la sala de audiencias, del lugar desde donde se declara, acercarse a una ventana porque pudiera ser que en ese lugar no haya buena señal o determinadas compañías telefónicas no tienen buena señal en ese lugar. Y todo esto es importante cuando se están utilizando, por ejemplo, equipos propios de las partes y no del tribunal. Hace poco una experiencia en una audiencia, la persona que iba a declarar, el testigo, era un médico y tuvo que salir de su oficina. Entonces, cuando porque no había señal, cuando le piden que se identifique, dijo, bueno, disculpe, pero dejé la cartera. Entonces, bueno, hubo que salir, pues estaba en la calle, sabía que estaba en la calle. Entonces, bueno, hizo la declaración, tuvo que entrar, buscar la cédula, volver a salir para mostrarla y poder identificarse. Pero luego se le pidió algo de la historia, por ejemplo, bueno, igual, mira, estoy desde la calle, tendría que entrar, buscarla, es decir, existen esto es posible, eso puede ocurrir, pero nada de eso impide que se pueda participar, que se pueda escuchar lo que se está diciendo y que se le puedan hacer preguntas, así mismo que se pueda valorar quién está hablando y cómo habla. Que eso es parte de las preguntas tal vez más interesantes que vienen ahora. Haciendo el cuento, pues un corto, resumiendo brevemente las preguntas, digamos, más técnicas y antes de pasar a las que tienen que ver con el uso de los sentidos, porque justamente esta encuesta que estoy haciendo se llama Límites sensoriales en las audiencias procesales telemáticas.
qué es lo que no se puede hacer en una audiencia procesal cuando se verifica, se materializa utilizando las tecnologías de información y comunicación. El 43% de las personas encuestadas indicó que trabajaba en el área penal, que había tenido experiencias de audiencias procesales telemáticas en el ámbito penal. El 17% en materia civil, mercantil, tránsito bancario, marítimo o aeronáutico. Y el 13%, para decir los 3 primeros lugares, en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, la primera pregunta, ya en cuanto al fondo, en cuanto a los límites sensoriales, es la siguiente. En una audiencia procesal pentasensorial, es decir, esa en la que podemos utilizar los 5 sentidos, llamada también presencial o física. No me gusta mucho llamarla presencial porque pareciera entonces que de este modo yo no estoy presente en el tribunal, o yo no estoy, por ejemplo, yo en este caso no estaría presente en Barquisimeto, no estaría presente aquí, pero a los... llamarla presencia remota, sigue siendo presencia, solo que es remota. Ok, me gustaría eso, un tipo de expresión que indique que aquello que se puede realizar, que interesa el proceso y que se puede realizar de forma presencial, se puede realizar de la misma manera, de este modo. Bueno, eso es parte de la pregunta, ¿no? En una audiencia procesal pentasensorial, presencial o física, además del uso de la vista y del oído, pregunté a las personas, estoy preguntándole a quienes contestaron la encuesta, ¿ha usado el sentido del tacto para convencerse de algún hecho de interés para el proceso? Es decir, ¿usted, juez, alguna vez utiliza el tacto para tomar alguna decisión? El 88.4% de los encuestados respondió que no. Recuerden que el 70% son jueces, casi un 60% son jueces y un 40% que no son jueces. Pero bueno, del total de las personas que participaron, el 88.4% indicó que no se utiliza el tacto. A ese 11.6% que hasta ahora ha dicho que sí, le pedí que explicara lo más detalladamente posible cómo ha utilizado el tacto. Voy a leer 3 respuestas nada más. Una persona respondió: cuando una niña me manifestó en la escucha que por los cocotazos o coscorrones, indicó esta persona, que le había dado su mamá, tenía varios chichones en la cabeza, la jueza la tocó. En otra oportunidad, la niña que estaba en brazos de su mamá no paraba de llorar. La tomé en mis brazos y al tocar el pañal lo sentí empapado. Al retirarle el pañal, la parte íntima de la niña estaba ulcerada totalmente y despedía un olor putrefacto. Fue trasladada al centro de salud cercano e ingresada de inmediato. Es decir, pareciera que al menos en materia de protección de niños y adolescentes se utiliza el olfato. No es que con estos casos se resolvió el caso, pero es un elemento que le permite al juez tomar decisiones y le permite resolver de acuerdo con lo que está percibiendo directamente. Y en este caso, bueno, se ayudó con el uso del tacto. Por lo menos, ¿alguna otra pregunta? Dice, la textura de los sellos en una prueba documental, por ejemplo, al igual que la textura de una firma. En lo personal, me fijo mucho en los detalles. Bueno, aquí tendríamos que plantear que el tema del sello o la firma, pues si no hay desconocimiento de la prueba, si no hay oposición, o incluso en caso de haberla, pareciera que sería materia de una experticia y no de esto que pareciera una especie de inspección judicial. Sin embargo, bueno, no podemos descartar los medios de prueba conforme a la libertad probatoria que tenemos, ¿no? Pero es un tema sobre el cual hay que discutir. La otra pregunta tiene que ver ahora con el olfato. Le pregunté a los jueces, usted, o a las personas que contestaron aquí en general, ¿usted ha utilizado el olfato para decidir? El 91,6% dijo que no, que nunca lo ha utilizado. Pero un 8,4% dijo que sí. Voy a leer 2 respuestas.
en las olvidadas audiencias de verificación de sustancias. Fue lo que indicó. Luego tengo que hablar con esta persona para que detalle un poco más de su respuesta. Otra persona indicó el olfato, percibe el olfato, percibe el olor que indica parte de la personalidad de los individuos. Dice que el olfato determina parte de la personalidad de los individuos. A lo mejor allí eso de repente es un poco más complicada esa respuesta, pero en un caso reciente, recuerdo que se comentó que una persona estaba en situación de calle, pero bueno, acudió a la audiencia, un corte de cabello del momento, muy bien bañada, muy bien vestida, con la ropa planchada, limpia, perfumada, de forma que no despedía ningún tipo de olor que pudiera indicar que estaba en situación de calle, de forma que si es verdad, no es el elemento decisivo, no es que con eso termine el juicio, es un elemento que pudiera servir, ¿no? Y por último, la más difícil de todas es el gusto. Pregunté si alguna vez alguien había utilizado el sentido del gusto. ¿Alguna vez un juez ha lamido a alguien o algo, ha saboreado a alguien o algo? Bueno, el 99% dijo que no, pero hubo alguien que dijo que sí. La excepción a la regla. Ok, entonces les voy a indicar cuál fue la... Hubo una persona que dijo en muy pocas ocasiones ha sido necesario, pero no indicó de qué manera. Hubo una persona que indicó algo que igual necesito luego contactarla para que me explique un poco más. Niños, no intenten esto en casa, jueces, no intenten esto en casa. Y personas en general. Algunas víctimas llevaron restos de alimentos para indicar algo relevante al proceso. En un caso de envenenamiento por hidróxido de amonio, coloqué un poco de muestra en mi lengua para detectar un aspecto importante que solo conocemos los criminalistas. Bueno, yo le pido a todos los jueces, a todos los defensores, a todos los fiscales, que si hay algún tipo de comida que indica que está envenenada, no se la pongan en la boca. Para eso existen otras experticias. Pero bueno, fíjense, hubo una persona de 215 que quiso probar si la comida estaba envenenada. Discúlpeme que me cause desgracia. No, y hay que ver si parte digamos, del expertise comporta eso, hasta qué punto ese experto debería de realizar esa probanza. Bueno, no estamos hablando de un experto. La relevancia del punto de vista del órgano probatorio. O sea, cuando vayas a generar un informe, digamos, cuáles son los protocolos que aplicó, cuáles son las técnicas que aplicó, eso forma parte de... esa es una gran pregunta que se debe hacer en el momento. Es que en este caso no fue un experto, fue un juez que dijo que, okay. que le llevó la comida envenenada y se puso una porción en la boca. Es la única persona, yo de verdad tengo que... Yo porque decía lo de criminalística, asumí que se trataba de un técnico. Ok, entonces es algo que yo tengo que repreguntar, pues tengo que volverle a preguntar a qué se refiere esta persona, porque a lo mejor sí es así, a lo mejor es cierto, pero cada vez que hablamos de veneno y en estos medios de comunicación yo digo, nadie haga ningún tipo de pruebas con sí mismo, por favor, jamás lo intente, para eso existen unas pruebas pertinentes. O sea, es muy delicado el tema. Disculpen que me causó gracia, que me reí, no fue serio de mi parte, pero es un tema muy, muy delicado, ¿no? Con el que hay que tener mucho cuidado, sobre todo si espero que no haya ningún niño ni adolescente viendo esto, y insisto, adultos, niños, adolescentes, cualquier persona, jamás en su vida pongan en riesgo su vida para hacer algún tipo de prueba. Para eso existen los medios y las técnicas especiales para determinar si hay algún tipo de sustancia que puede estar causando daños a la salud, ¿no? Ok. Otra de las preguntas que tienen que ver con el tema de la inmediación procesal fue ¿cuál audiencia prefiere? Si la pentasensorial, aquella en la que se puede tocar, oler, saborear, usar todos los sentidos, donde las personas están respirando el mismo aire, o la telemática. Bueno, el 42% dijo que prefiere la pentasensorial. El 47%
dijo que era indiferente. Y el 10.7% dijo que prefería la telemática. Aquí pregunto cuáles son las razones para su respuesta anterior. ¿Por qué prefiere la prensa sensorial? ¿Por qué prefiere la telemática? ¿Y por qué le es indiferente? Voy a leer igualmente 3 respuestas. Si es detallista, la observación vale presencial o telemática, respondió una persona, ¿no? Otra persona respondió la presencial por algo que acabamos de vivir, fallas en la conexión, ¿no? Y todo eso es válido y hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar o de regular, ¿no? los procesos jurisdiccionales en Venezuela. Y una última respuesta, voy a tomar esta pues al azar, que es un poco más extensa. En ambos tipos de audiencia pueden las partes y sus abogados expresar lo que a bien tengan en defensa de sus intereses. De igual manera, pueden ser preguntados, así como también pueden evaluarse o puede evaluarse la actitud que asumen en la audiencia y el lenguaje corporal. Entonces, bueno, esto supongo que es una de las personas que dijo que pues era indiferente. La otra pregunta fue, en una audiencia pentasensorial, ¿puede observar conductas y gestos que por medios telemáticos no puede advertir? Es decir, hay algo que se escapa en una audiencia cuando las personas no están en un mismo lugar, como les decía, respirando el mismo aire, sino que están interactuando por medios telemáticos. El 36% dijo que no, que observa las mismas conductas y gestos de interés procesal, mientras que el 59% respondió que sí, que antes, durante y o al culminar la audiencia observa conductas y gestos que por medios telemáticos no puede pues percibir. Allí le preguntaba yo a estas personas igual que detallaran cuál es su respuesta. Voy a leer igual 3 de ellas. Una persona indicó: presto atención a todos y cada uno de los aspectos nombrados anteriormente. Y les preguntaba que si verificaban cómo se relacionaban las personas con los otros que estuvieran presentes, cómo estaban vestidos, cómo utilizaba el tiempo, cuál era su conducta antes de entrar a la audiencia y después de entrar a la audiencia. Otra persona respondió: yo presto atención a los gestos, a la seguridad de las respuestas y a la apariencia. Y otra respondió: soy de las personas que aprecian mucho los gestos realizados al hablar, cara, posición de las manos y de las piernas. Bueno, así hay más de 200 respuestas que luego, cuando haga el análisis, bueno, compartiré con ustedes los resultados completos. Otra de las preguntas: en una audiencia pentasensorial puede realizar preguntas y repreguntas que por medios telemáticos no puede realizar. El 56% dijo que no. El 28.7% dijo que sí, que de forma presencial hay preguntas y repreguntas que no puede hacer. Vamos a buscar 3 respuestas, 3 explicaciones que dieron a las respuestas anteriores. Dice: en la audiencia telemática puede hacerse igualmente preguntas y repreguntas. Otra persona dijo: para mí es igual las 2 audiencias. Y otra persona dijo: las fallas en Internet. Respondió: por fallas en Internet. Es decir, eso pareciera que prefiere la presencial, bueno, por las fallas que puede haber por Internet. Recientemente, pues, en esta audiencia que tuve, que les comentaba, hubo fallas, pero la persona se movió, así como en este caso. Tuvimos fallas, el Wi-Fi no funcionó, me voy con los datos, estaba en unas, de hecho, bueno, contando detalles para que se pudiera dar esta actividad, estoy fuera de mi casa, porque en mi casa se dañó un transformador. Desde el 23 de septiembre no tenemos electricidad, en consecuencia no tenemos internet, en consecuencia no tenemos agua, sino que tenemos una planta de emergencia, no tenemos electricidad de 2 a 6 horas al día. El fin de semana no tuvimos, un poco 48 horas sin servicio, ¿no? Entonces, bueno, me prestaron las instalaciones de donde me encuentro para poder transmitir. Por eso, bueno, estamos haciendo todo lo posible para que se realice la actividad, porque, bueno, para aprovechar pues, el esfuerzo de todos y de quienes nos están acompañando, que apartaron un momento, una hora de su tiempo para participar aquí, para escuchar y para debatir. Sobre todo me interesan las preguntas que puedan hacer. Bueno, en definitiva, les preguntaba: ¿ha tomado en cuenta el lenguaje no verbal en una audiencia para tomar una decisión a pesar de lo expresado por quien interviene? Por ejemplo, una persona dice que sí,
pero usted concluye que no por sus expresiones corporales y forma de hablar. Vamos a ver rápidamente el porcentaje. Una persona, el 36%, dice que sí, al igual que lo ha hecho en audiencias telemáticas. Y el 27% dice que no, al igual que tampoco lo ha hecho en audiencias telemáticas. ¿Ok? Luego tenemos otros dos porcentajes, pero bueno, para agilizar por el tema de las preguntas, porque quiero también escucharlos a ustedes. Cuando les decía que preguntaran con el mayor nivel de detalle su respuesta, esta pregunta, voy a leer igualmente tres. Una persona dijo: el juez no es experto en gestos, y aún los expertos en gestos no pueden garantizar a manera de certeza lo que se infiere de estos. Tiene que ver con la tesis de Jordinea Fenol, según el cual eso no es relevante para una decisión judicial. Es decir, la inmediación no tiene que ver con esto. Otra persona respondió: realmente en la rama tributaria la mayoría de las pruebas son técnicas, no interviene el aspecto personal. Entonces, esto nos lleva a pensar que no puede haber una solución única, sino que dependiendo de la materia deben tomarse decisiones, ¿no? Es decir, el procedimiento jurisdiccional en materia de protección de niños y adolescentes, como hemos visto, sí puede utilizarse el olfato en ciertos casos, pero o la valoración, pues, de las relaciones que puede haber en la familia, o mientras que en materia tributaria, pues, tal vez no tenga mayor relevancia el tema de si afirmó haber pagado o no el impuesto a tiempo, porque lo que importa es la constancia de haberlo pagado, pues, simplemente, ¿no? Por plantear un ejemplo sencillo. Otra persona dijo: es de considerar en mi caso particular la conducta del individuo. Y una última persona, voy a escoger una respuesta larga: no solo el hablar forma parte del discurso, también es parte del discurso el mirar, el tono de voz, las gesticulaciones, cómo se sienta o para, la vestimenta, cómo entra a la sala de audiencia y la reacción que toma al escuchar la intervención de las otras partes procesales. En consideración, la toma de decisiones está determinada de manera significativa y la forma idónea para captar los detalles es en las audiencias pentasensoriales. En las telemáticas se pierden muchos detalles, toda vez que la imagen es bidimensional. Los micrófonos cambian la voz, el sistema telemático puede retardar o acelerar sonidos e imágenes. Estas son algunas de las respuestas, algunas de las impresiones de las personas que han venido respondiendo la encuesta y que luego le compartiré a Isabel para que también se pueda hacer el favor de compartirla en sus redes para que más personas puedan intervenir. Bien, definido un poco entonces en los términos a qué se refiere este principio de inmediación procesal y cómo va la encuesta en cuanto a las preguntas del tema que estamos debatiendo, me gustaría saber, Isabel, si tenemos tiempo de escuchar, de recibir algunas preguntas o algún tipo de inquietud que tú puedas tener sobre lo que acabo de decir también, por favor. Sí, sí, tiempo sí hay, en la medida que, bueno, hubo las interrupciones para reanudar. Una cosa y esa es la percepción que me podría indicar a usted. Según la tesis que desarrollaba el doctor Jesús Eduardo Cabrera hace muchos años atrás acerca de la inmediación, hablaba de una inmediación de primer grado, que sería esa pentasensorial de la que nos habla usted, y la de segundo grado, que tenía que ver cuando intervenía un juez distinto de el que le tocaba decidir al mérito. Por ejemplo, cuando se comisionaba un juez o cuando se incorporaba una inspección o algún elemento por digamos, un receptáculo de información. Es decir, se grababa un video y se colocaba en un CD y entonces el juez de mérito era el que le tocaba ver ese contenido que había sido recabado por una persona distinta, incluso por expertos de otra modalidad, y entonces se veía en una segunda visión, pero no había una participación activa directa. Cuando estamos hablando de lo telemático, se puede considerar que ni es de primer grado ni es de segundo grado, sino una nueva modalidad de inmediación. O sea, según esa tesis, ¿cuál es su parecer, doctor? Sí, bien, vamos a ver si me permite contestar. Hay una interrupción, ajá. Vamos a ver si me permite, allí quedé. Por favor, quienes están conectados, indíquenme si
me oyen, si igual que, o sea, yo por ejemplo tengo al doctor colgado, no lo oigo y la imagen está congelada, díganme ustedes si me están oyendo, o si por el contrario a ambos no nos están oyendo, por favor. Bueno, se desincorporó el doctor. Díganme ustedes quienes están conectados si me están oyendo. Mm, ujú. Ah, qué bueno. Ya aquí me contestaron que si me oyen. Ya le acabo de mandar nuevamente la invitación al doctor para ver si se puede incorporar y nos pueda dar respuesta a esa inquietud que le planteé. Si se escucha, gracias. Ya varios me están informando que si me oyen. Le mandé la invitación al doctor. Esperemos que pueda incorporarse nuevamente en pantalla. Sí, lamentándolo, tiene muchas dificultades con la conexión, con todo y que ha hecho el esfuerzo de incluso buscar señal en otro lugar, pedir las instalaciones de el lugar en el cual presta labores docentes. Y bueno, esperemos ver que se pueda incorporar. Ojalá que esta vez podamos dar continuidad. Qué bueno. Saludos, Ana Karina. Ajá, no, me dice que no puede unirse. Nuevamente le mando la invitación. Ujú. Ya es la tercera ocasión que se la mando. Esperemos ver que se incorpore el doctor y bueno, que pueda dar continuidad a los planteamientos, sobre todo muy importante porque ya es el momento, él desea que puedan ustedes presentar o indicar cualquier inquietud al respecto. Y bueno, doctor, quedamos en el planteamiento, no sé si me lo logró escuchar, acerca de si se considera que la inmediación por los medios tecnológicos o en esta modalidad no se trata ni de primer grado ni de segundo grado, sino una nueva modalidad. No sé qué puede referirnos al respecto, según su parecer. Sí, yo como, digamos, eh, no sé si sería la palabra. Ujú. Me quedo. Ay, No se trata de, vamos a ver, ¿me escuchan? Es que estoy eh, teniendo, como les comentaba, defensor, hubo estaba, una sí, interrupción y retomó cuando me dice que como defensor. sí, digamos, como investigador del área, no me atrevería a llamarme defensor de la inmediación procesal. Digamos, la estoy investigando, me parece. Mm, Disculpen, algo está ocurriendo aquí con la carga del teléfono, como les comentaba, no tenía electricidad en mi casa, bueno, estoy intentando pues cargar el teléfono. Vamos a ver si logra resistir pues la batería. Aquí estoy, eso son, digamos, parte de las cosas a las que nos enfrentamos, ¿no? Cuando pasan estos imprevistos. Bien, vamos a ver si me escuchan, porque Esterlinda Guayana, o Esterlinda Guayana, no sé, que no lo ayuda la dice señal. que Bueno, buenas tardes. Retomo la conexión para darle cierre por el día de hoy al live. Y bueno, como evidentemente les indiqué en la segunda parte que iba a intentar reconectar con el doctor de tal manera de que pudiese hacer lectura de cada uno de los comentarios, experiencias o lo que ustedes pudiesen aportar en el chat. Sin embargo, intenté sostener una llamada telefónica con el doctor para ver a qué se debía la dificultad y no logré comunicarme con él ni siquiera por llamada. Supongo que él nos venía advirtiendo de que tenía baja la batería del celular, probablemente se quedó sin batería, por lo cual no podría conectarse nuevamente. Entonces,
Bueno, sé que muchos de ustedes en la segunda parte previa habían indicado una serie de preguntas, incluso afirmaciones sobre las distintas experiencias que han tenido. eh, y bueno, como no podré hacerle lectura para que el doctor pueda dar respuesta a las mismas o tomar recogerlo o nutrirse de esos contenidos, bueno, por esta cuenta anunciaré nuevamente en el momento que se pueda darle continuidad para al menos hacer ese cierre. Una vez que yo me comunique con el doctor y programemos de una u otra manera esa participación, lo comunicaré o lo indicaré en esta cuenta y quizás no sea el día de hoy, sino otro día. Bueno, estén muy pendientes de ello y bueno, que puedan ingresar nuevamente, participar de forma activa en el live y tener una respuesta idónea a todo el conjunto de afirmaciones y lo que nos venía disertando el doctor, sobre todo de la investigación que ha efectuado al respecto sobre la inmediación procesal telemática, un tema muy interesante, actual. Eso está en la palestra, de lo cual se irá adaptando o ajustando conforme a las distintas experiencias que se puedan llevar al respecto. Entonces, bueno, tan solo me queda despedirme de cada uno de ustedes. Muchas gracias por ser consecuentes con todo lo que estamos llevando en este ciclo de live del año 2022, el conocimiento jurídico al alcance de todos. Esperemos que, bueno, que se le pueda dar feliz cierre a este contenido que se ha desarrollado en el día de hoy. Quizás, como les indico, quizás se le dé continuidad otro día, pero ya tan solo sería para que puedan interactuar. Incluso el doctor nos hablaba acerca de poder facilitar los datos para que quienes deseen participar de la encuesta e indicar su parecer sobre el uso de los medios tecnológicos de comunicación en lo que tiene que ver con las audiencias procesales, bueno, ustedes puedan hablar de sus distintas experiencias y lo puedan participar incluso si reconectamos en una nueva oportunidad del live. Y bueno, tan solo me queda despedirme de cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar pendiente, por participar, por el apoyo y bueno, cuando tenga la oportunidad de conectarme con el doctor y comunicarme para establecer una nueva fecha, se los haré saber por la cuenta y bueno, además de todo, invitarlos para el próximo jueves, que como ha sido hasta ahora, todos los jueves o a las 5 o a las 6 de la tarde tendremos un nuevo live de una temática de carácter jurídico para que cualquier persona, independientemente de que sea abogado o no, tenga la oportunidad de tener al alcance un conocimiento que pueda ser del uso de todos. Bueno, feliz tarde a todos y gracias por estar conectados el día de hoy. Hasta luego. Chao.